Vamos a separar este objeto en varias partes para, de esa forma, optimizar al máximo el desplegado de las UVs. Tenemos aquí el barril, que es un editable poly, y al que se le ha aplicado el modificador Unwrap. Si ahora entro en el editable poly para modificar la geometría, se abre esta ventana de advertencia en la que 3D Max nos dice: hay un modificador que depende de la topología. Eso quiere decir, hay un modificador que depende de la geometría, del número de polígonos y su disposición. Cualquier cambio que hagamos en esa topología seguramente romperá todo el trabajo que hemos hecho antes con el modificador Unwrap. Eso es lo que quiere decir esta advertencia. Le voy a decir que no quiero entrar en el editable poly. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Para no romper el trabajo que hemos hecho previamente con el desplegado de UVs, que en este caso ha sido bastante, voy a clicar con el botón derecho sobre el modificador Unwrap y voy a colapsarlo. Voy a utilizar la opción Collapse To, aunque en este caso también puedo escoger la opción Collapse All. Le digo que sí a esta ventana y ahora mismo el desplegado de las UVs está embebido en la geometría. No es que hayamos perdido el desplegado. En cualquier momento puedo aplicar de nuevo el modificador Unwrap, abrir el editor de UVs y ahí tenemos las UVs que habíamos editado antes. Todo sigue en su sitio. Si voy a hacer grandes cambios en la geometría, lo mejor que puedo hacer es colapsar el modificador Unwrap. Ahora voy a seleccionar las dos tapas del barril y utilizando la herramienta Detach voy a separar los polígonos de las tapas del barril. El programa me pide que renombre a estas nuevas piezas sueltas. Las voy a llamar tapas y pulso en OK. Ahora tengo dos objetos. Antes tenía una sola pieza, el barril entero, y ahora tenemos los listones laterales por un lado y las tapas por el otro. ¿Qué habrá pasado con las Vs? Veamos. Selecciono el cuerpo del barril, le aplico el modificador Unwrap, abrimos el editor de Vs y vemos que todo sigue en su sitio. Lo único que pasa es que ya no están las tapas. Veamos ahora. Voy a seleccionar ahora las tapas, le aplico Unwrap, abro el editor de Vs y ahí las tenemos. Como veis, las Vs de cada objeto permanecen en su posición original. Tanto las Vs del cuerpo del barril como de las tapas, ahora que están separadas, las podríamos escalar para aprovechar al máximo el espacio de las Vs. Tampoco está de más que dejemos algún píxel por los bordes por si acaso. Puede darse el caso que si pintamos la textura y luego tenemos que reducir mucho la resolución, imaginad que pintamos esta textura de 2048 por 2048 píxeles y tenemos que hacer un port del juego para un dispositivo móvil. Y para ello tenemos que reducir bastante la resolución de las texturas. Esta textura de 2048 por 2048 deberíamos pasarla, por ejemplo, a 512 por 512. Cuando hacemos reducciones tan grandes en la resolución, puede que tengamos algún problema en el borde. Por eso no está de más dejar aunque sea un píxel de margen. Aquí tendríamos las tapas optimizadas y en el caso del cuerpo del barril podríamos
escalarlo para aprovechar el máximo también el área de las Vs. Hemos optimizado los dos objetos por separado. Tenemos el desplegado de las Vs optimizado tanto para el cuerpo del barril como para las tapas. Ahora tendríamos que pintar las texturas de ambas piezas. Voy a mostrar el material checker en el objeto. Aquí lo tenemos en el editor de materiales. Como el ajedrezado es demasiado grande, lo voy a reducir desde aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Este ajedrezado lo vemos en dos tamaños diferentes. Es normal, porque al separar las dos partes del barril, las hemos escalado individualmente. Solamente nos hemos preocupado de ocupar el máximo espacio posible en el área de las Vs, pero no hemos respetado la proporcionalidad de tamaño relativo entre las dos piezas. Podría ahora seleccionar las tapas, por ejemplo, abro el editor de Vs, hago una selección de las dos tapas y escalarlas de modo manual hasta conseguir que el ajedrezado se vea al mismo tamaño que en el resto del barril. Al final podemos ver que más o menos las Vs de estas tapas ocupan una cuarta parte del área de las Vs. Para solucionar esta diferencia en el tamaño relativo del desplegado de las Vs, lo que haría en este caso sería pintar para el cuerpo del barril una textura, por ejemplo, de 2048 por 2048 píxeles. Para las tapas, pintaríamos una textura de 1024 por 1024, que, si lo pensáis, es una cuarta parte de 2048 por 2048. De esta forma me aseguraría que el tamaño y la resolución de los detalles en las dos texturas fuese similar. No está mal del todo, podría ser una opción, pero en cuestión de optimización no es lo más correcto. Os voy a explicar ahora un término que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar videojuegos: los draw calls. Los draw calls son las llamadas a textura. Cuando tenemos varios objetos 3D en una escena de Unity, Unity tiene que hacer una llamada de textura por cada textura diferente que tengan esos objetos. Los draw calls es uno de los factores más determinantes a la hora de consumir recursos. Si tenemos un montón de texturas diferentes y Unity tiene que hacer un montón de draw calls, el rendimiento del juego disminuye hasta tal punto que podemos empezar a percibir que el juego no corre a una velocidad aceptable y va a saltos. Los draw calls son súper importantes, y la mejor manera de optimizar el juego en cuanto a texturas es conseguir el menor número de draw calls posible. Eso podemos hacerlo utilizando el menor número de texturas posible. En este caso estamos utilizando dos texturas para un solo objeto. Unity tendría que hacer dos draw calls para que el barril mostrase sus dos texturas. Y eso no es nada bueno en cuestión de optimización. Así que vamos a volver a un punto anterior en el que las tapas y el cuerpo del barril eran un solo objeto, y vamos a ver cómo distribuimos las Vs dentro del cuadro de Vs para conseguir una mejor optimización. Muy bien, hemos vuelto atrás y aquí tenemos el barril tal y como estaba antes, en una sola pieza. Si abrimos el editor de Vs, vemos que tenemos aquí el cuerpo del barril y las tapas. Vamos a ver cómo lo distribuimos. Voy a tratar de arrimar las texturas a este lado izquierdo, y ahora, seleccionándolo todo, con la herramienta transformación aprieto control para escalar en modo proporcional. Me aseguro
que nada se salga de las UVs, dejando un pequeño margen. Y esto es lo que tenemos. Hemos dejado mucho espacio desaprovechado. ¿Qué podemos hacer con él? Lo mejor que podemos hacer es desplegar las UVs de otros elementos que hayan en la escena e ir incluyendo esas UVs en este espacio vacío. Eso es lo que se llama atlas de textura. Un atlas de textura es una única textura que sirve para varios objetos a la vez. En este caso, aprovecharíamos este espacio vacío para colocar las UVs de otro elemento, una caja de madera, una espada, etcétera, lo que sea. Así tendríamos en una única textura las texturas del barril y ese otro objeto. Entonces, así reduciremos los draw calls si utilizamos atlas de texturas, porque podríamos representar dos objetos con un único draw call.